Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí. Que no es una semana más. Ha sido hace un minuto cuando he acabado lo anterior. Bueno, seguimos con Ramiro de Maeztu y su defensa de la hispanidad. Dice Ramiro, acabo de leer un libro de un autor japonés, el doctor Nitobe, que termina con la profecía de que al finalizar todas las guerras y revoluciones del Extremo Oriente, se alzará la cruz sobre el horizonte. Pero hay también quien cree que no será una cruz lo que se alce, sino la hoz y el martillo. Esta es, a mi modo de ver, la alternativa. Las soluciones intermedias son cada vez menos probables. La hoz y el martillo. ¿Qué manía tiene la gente con la hoz y el martillo? Voy a aprovechar. Sabía lo que quería hacer y se me olvidó traer un boli. No va a ser la hoz y el martillo lo que se alce. Va a ser esto, una cosa parecida a esta. Lo pinto delante de ustedes. En una de estas mis hojitas. Esto va a ser lo que se alce. Alguna melonada parecida a esa. No. La hoz y el martillo. Sí, la hoz y el martillo ya. A ver. Mientras la educación moderna, con su carácter enciclopédico en los grados primarios y secundario, y especializado en el superior, no parece proponerse otro objeto que desplegar ante los ojos admirados del alumno los productos de la cultura, con lo que no forma sino almas apocadas, que necesitarán de la sopa boba del Estado para no morir de hambre. Se puede decir más alto, pero no más claro. Si al escepticismo respecto de sí misma, que es la extranjerización de España, no se hubiera unido el escepticismo respecto de toda la civilización, que es en lo que consiste esencialmente el espíritu revolucionario. El espíritu revolucionario es como un órdago a todo lo que ha supuesto la tradición de Occidente. No solo a España, a todo. Es el eterno Adán, que quiere salirse con la suya porque le da la gana, y luego inventa las razones con que justificarse, que nunca son tan esenciales como el anhelo de hacer lo que quería. No es tanto una heterodoxia determinada, como el fondo permanente de Lutero o de Enrique VIII, el fondo permanente de donde salen todas las herejías. Dejar obrar a la naturaleza con lo que pudimos imaginar que Oxford y Cambridge y la industria de Inglaterra eran productos naturales de la libertad y que la Sorbona y la riqueza de la tierra francesa eran obra de la revolución y no de la disciplina y del esfuerzo de 1000 años. La crítica naturalista de nuestras instituciones tradicionales, crítica, por otra parte, más justificada de año en año por el continuo descenso de nuestras clases gobernantes. Eso en el año 34, figúrense si lo viera ahora. El aumento constante de los gastos públicos se ha convertido para todos los pueblos en una ley histórica, y así los estados no son ya escudos protectores de las naciones, sino cánceres que las devoran. Lo peor, sin embargo, no es el aumento de los gastos públicos, sino que lo fomente el mismo régimen representativo instituido para refrenarlo. En los más de los países, son miembros de las cámaras numerosos funcionarios identificados con el poder público, que lejos de regatear recursos al erario, no tienen más anhelo que el de repartirse presupuestos opíparos. Tampoco los partidos políticos están interesados, sino de un modo genérico, en las economías, porque cuanto mayores los gastos de un Estado, más empleados sostiene, es decir, más electores, más amigos, más agentes, más secuaces de los partidos gobernantes. Ahora bien, a medida que aumentan los presupuestos de los estados, disminuyen los beneficios del comercio, de la industria, de la agricultura y del ahorro transformado en capital, lo que quiere decir que se va estrechando la posición de los industriales, de los agricultores, de los comerciantes, de los capitalistas, con lo que se hacen inseguras y poco codiciables las profesiones productoras de riqueza, y se acrece la angustia de buscar asilo en las carreras y oficinas del Estado. A ver. Dice, bueno, don Antonio Maura dijo que los presupuestos del Estado eran la lista civil de las clases medias. En su tiempo el Estado todavía no conocía las reformas sociales.
El Estado contemporáneo es la lista civil del sufragio universal, lo que quiere decir que su bancarrota es infalible. Hipótesis que confirma la desvalorización de libras, liras, marcos, francos, que no ha impedido que el ulterior incremento de los gastos públicos vuelva a poner a los estados en trance de nueva bancarrota. Es posible que este tipo de Estado esté destinado a prevalecer temporalmente. Ello querrá decir que todos los países habrán de pasar por una experiencia similar a la rusa y por tristezas análogas a la de su pueblo esclavizado y a la burocracia comunista. Lo probable es que los pueblos de Occidente se sacudan esta tiranía del Estado antes de dejar que los aplaste. No sé cómo lo harán. Yo tampoco. En tanto que la posesión del poder público permite a los gobernantes repartir destinos a capricho entre sus amigos y electores y acribillar a impuestos y gabelas a los enemigos y los neutrales, no es muy probable que los pueblos hispánicos disfruten de tranquilidad. Llegará un momento en que no habrá más aspiración que la de ser empleado público. Pero este tipo de Estado ha de quebrar, lo mismo en América que en Europa. Es un Estado explotador. Entonces será posible que prevalezca en nuestros pueblos un sentido del Estado como servicio, como honor, como vocación, en que ninguno de los empleos públicos valga la pena de ser desempeñado por su sueldo. A primera vista podrá parecer que a la patria le conviene siempre, con razón o sin ella, el sacrificio de sus hijos, pero no es así, y ello por dos razones. A la patria injusta se le pierde el respeto y se acaba por perderle el cariño. Yo me imagino que hay muchas personas ahí afuera que ahora mismo detestan España y la llaman tierra de lentejas por esto mismo. A la patria injusta se le pierde el cariño, pero claro, la metáfora de la semana pasada, el árbol y la hiedra, ¿qué es lo que ha generado este país que está atrofiado? ¿Es España? ¿Es el árbol o es la hiedra? A ver, la patria Moloch no merece nuestro sacrificio. Ello explica la excelencia de nuestra justicia en aquellos tiempos, en los tiempos del imperio. Cada sentencia se remontaba a las fuentes mismas de la moral y el derecho, no dejando que la letra de la ley les matase el espíritu. Las cosas cambiaron desde que en el siglo XVIII empezó a difundirse en España la tesis de que la ley no es sino la expresión de la voluntad general o el mandato del soberano, individual o colectivo, a las personas sometidas a sus órdenes. ¿Quién decía que la ley, en las actuales democracias, la ley no es simplemente más que una especie de orden colectiva que tenemos que acatar y punto? Vale, aquí nada. A ver, esto, entre los habituales de estos vídeos hay un doctor en física, a ver qué opina él de esto. Yo, a partir de ahora, no, es que no sé no entiendo entiendo lo que dicen, pero como no entiendo nada de la cuestión. Dice Jacques Maritain, en Los grados del saber: el gran descubrimiento de los tiempos modernos, preparado por los doctores parisienses del siglo XIV y por Da Vinci, realizado por Descartes y Galileo, es el de la posibilidad de una ciencia universal de la naturaleza sensible, informada no por la filosofía, sino por las matemáticas, digamos de una ciencia físico-matemática. Esta invención prodigiosa, que no podía cambiar el orden esencial de las cosas del espíritu, ha cambiado la faz del mundo y dado lugar a la terrible incomprensión que ha enemistado para 3 siglos la ciencia moderna y la filosofía perennis. Ha suscitado graves errores metafísicos en la medida en que se ha creído que nos traía una verdadera filosofía de la naturaleza. En sí misma, desde el punto de vista epistemológico, era un descubrimiento admirable, al que podemos asignar fácilmente su lugar en el sistema de las ciencias. Es una scientia media, cuyos ejemplos típicos eran entre los antiguos la óptica geométrica y la astronomía. Una ciencia intermediaria a caballo sobre la matemática y sobre la ciencia empírica de la naturaleza. Una ciencia en que lo real físico nos proporciona la materia por las medidas que nos permite recoger, pero cuyo objetivo formal y cuyo procedimiento de conceptualización siguen siendo matemáticos. Esto me recuerda un poco a todos esos famosos modelos que se usaron para predecir lo que iba a ser la pandemia y los desastres naturales y el cambio climático y no sé, que luego en la vida real no ocurre así. Entonces, no sé, le hacen una especie de modelo prefijado que luego no corresponde con lo que está sucediendo en la realidad.
En otro libro escribe Maritain que para allanar el conflicto entre la filosofía de Aristóteles y la física nueva, hubiera hecho falta un genio excepcional que hubiese descubierto por encima de los errores de detalle la esencial compatibilidad de las dos disciplinas. Esto me recuerdo cómo es Santo Tomás de Aquino el que integra a Aristóteles en la tradición europea, en la escolástica europea. Y luego creo que es el propio Maritain, aquí ahora no estoy segura, el que integra todo lo bueno que tiene el marxismo en la tradición europea. Supone que el marxismo está integrado en la tradición filosófica europea, desactivado de su elemento revolucionario, y creo que fue Maritain el que lo hizo. Y claro, pues faltaba ese otro que integrara todo lo que está sucediendo ahora, y ese otro genio tendría que haber sido español. Era España la que poseía el saber más valioso. Pero bueno, pues eso, que no fue. Aquí aparecen todos los modernos dieciochescos: Lessing, Rousseau, Baumgarten, Adam Smith, Kant, Montesquieu y que es la generación que para 1750 ya estaba madura y moldeó a todos los demás con sus cosas. Al árbol se le conoce por los frutos y los suyos no aparecen, los del mundo moderno. Pobres pueblos hispánicos, en lo material parece que el destino de todos ellos, los de América como los de Europa, era conocer un momento la riqueza para volver a caer en la penuria. Dinero extranjero ha afluido a casi todos ellos en pago de sus productos o para explotación de sus riquezas, y cuando se habían acostumbrado a cierta abundancia, el extranjero se ha marchado a otros países para proveerse a menos precio de análogos artículos. Ello ha ocurrido con los azúcares de Cuba, con el mineral de hierro de Vizcaya, con los nitratos de Chile y con las naranjas de Valencia, con el petróleo de México y con el cobre de Río Tinto. Pero el desengaño material es poca cosa junto al espiritual. La Inglaterra librecambista, que iba a enseñar economía a todas las naciones, ha tenido que cerrar sus fronteras y no sabe si en el futuro dispondrá de recursos suficientes para nutrir a su pueblo. Francia, promesa universal de los placeres, que guarda en los sótanos de su banco central en la Rue de Brilliere el dinero amonedado y los lingotes de oro con que debiera financiar su crecimiento en los países hispánicos, pero nadie sabe si podrá costear los presupuestos de su democracia. Los rascacielos de Nueva York, que serán herrumbre y ruinas antes de encontrar inquilinos que puedan pagar a sus propietarios la renta calculada. Y todo ello que padecemos es resultado de haber abandonado nuestro sistema tradicional de legislación, fundado en el saber especializado y en la inspiración cristiana, por otro en que la ley no es ya sino la voluntad de un soberano, individual o colectivo. Y habla del padre Vitoria. Aquí, Aranda y Florida Blanca, que no creían en la posibilidad de construir carreteras sin combatir la religión y que, en último término, antes renunciarían a las carreteras que a la persecución de los creyentes. Un día vendrá, y acaso sea pronto, en que un indio azteca, después de haber recorrido medio mundo, se ponga a contemplar la Catedral de México y por primera vez se encuentre sobrecogido ante un espectáculo que le fue toda la vida familiar y que, por serlo, no le decía nada. Sentirá súbitamente que las piedras de la hispanidad son más gloriosas que las del Imperio Romano. Bueno, me salto un poco, porque la hispanidad implicó una promesa de hermandad y de elevación para todos los hombres. Por eso se juntaron en las piedras de la Catedral de México el espíritu español y el indígena. La catedral misma se distingue por la grandeza de sus proporciones, su claridad y su serenidad, para que en ella desaparezcan como nimias las diferencias del color de la piel y se confundan las oraciones de blancos, indios y mestizos en una ansia común de mejoramiento y perfección, mientras que no se alzó en Roma un solo monumento en que los esclavos del África o del Asia pudieran sentirse iguales al senador o al magistrado. Y aquí te habla que ya están empezando a aparecer movimientos nativistas de... ¿cómo se llama ahora? Indigenistas, que se propone devolver a las razas aborígenes el pleno imperio sobre el suelo de América. Pero los nativistas no saben lo que quieren. Su ideal no puede consistir en el retorno a los dioses atroces que pedían sacrificios humanos y al aislamiento respecto a Europa.
No cabe ni comparación siquiera entre el sueño imperial de España y el de cualquier otro país. El hombre que haya llegado a compartir nuestro ideal no puede querer otro. Ahora bien, cuando ese supuesto azteca culto compare un día la gran promesa que significa la Catedral de México con la realidad actual, es decir, con la miseria y la crueldad y la ignorancia y las supersticiones, es muy posible que reniegue de la promesa y declare la guerra a la Iglesia Católica. Y esto es lo que han hecho los revolucionarios mexicanos bajo el influjo de la masonería. Pero también es muy posible que vislumbre que la obra de la hispanidad no está sino iniciada, porque consiste precisamente en sacar a los indios y a todos los pueblos de la miseria y la crueldad. ¿Y acaso entonces se le entre por el alma un relámpago de luz que le haga ver que su destino personal consiste en continuar esa obra en la medida de sus fuerzas? Al reflejo de esa chispa de luz habrá surgido un caballero de la hispanidad, que también podrá ser un duque castellano, un estudiante de Salamanca, un cura de aldea o un hacendado brasileño, un estanciero argentino, un negro de Cuba, un indio de México o de Perú, un tagalo de Luzón o un mestizo cualquiera de cualquier país de América. Bueno, aquí el marqués de la Ensenada escribiendo a Figueroa, pues eso, denigrando a España, que si España no sé qué y España no sé cuál, que si, bueno, lo de siempre. ¿Cuántas veces no habrán hecho otro tanto? Bueno, que los pueblos de América fueron ricos en un momento y ahora ya no. ¿Cuántas veces no habrán hecho otro tanto los politicastros de la América hispánica y hasta los de la misma España? Pues eso, venderse a representantes de firmas extranjeras y tal y cual. Siempre volvemos a lo mismo, la desorientación nacional. No es verdad que seamos inmorales, nuestro pueblo sigue siendo uno de los mejores de la tierra. Entre nosotros marchan satisfactoriamente todos los modos de vida, relaciones de familia, de amistad, de negocios, en la pequeña industria y en el pequeño comercio. Lo que no marcha bien es la política, el Estado, la enseñanza. Cuantos otros aspectos de la actuación social se han dejado malear por ideas revolucionarias y extranjeras. A ver. Lo que digo es que los pueblos criollos están empeñados en una lucha de vida o muerte contra el bolchevismo de una parte y con el imperialismo económico extranjero por la otra, y si han de salir victoriosos, han de volver por los principios comunes de la hispanidad. Aquí, don Eusebio Zuloaga, que me contaban hace muchos años que le guió un cacique indio por las montañas de Bolivia, le dijo: el indio se apoyaba en un bambú que tenía en el puño una vieja onza española. ¿Quién es ese?, le preguntó Zuloaga. El rey de Castilla, mi rey, repuso el indio. ¿Cómo tu rey? Aquí en Bolivia tenéis un presidente, observó Zuloaga. Pero el indio se lo explicó. Ese presidente lo nombra el rey de Castilla. Si no fuera por eso, ¿crees tú que yo me dejaría mandar por un mestizo? Sin duda, ha habido gobernantes en Bolivia que hace pocos años han querido fortalecer su prestigio haciendo creer a los indios que los designaba el rey. Ello no muestra sino que la obra protectora de los indios, a que se dedicó durante 3 siglos la monarquía católica española, de eso habla mucho, de las leyes de Indias. Vosotros, americanos de sangre española, debéis ayudarnos. Esto ya no es de... esto ya no es de Maestu. Esto, al final, en esta edición, habla... a ver si he apuntado el nombre, Igual no le he apuntado, juraría que sí. Sí, habla Isidro Gomá, arzobispo de Toledo. Discurso en Buenos Aires. Ese es el que dice: vosotros, americanos de sangre española, debéis ayudarnos en este trabajo ímprobo. Vuestras son las ejecutorias de la grandeza de España, porque son de vuestra madre. Las fuerzas de conquista del mundo moderno están con las de España, alineadas ante esta América para el ataque. Llámese monroísmo, estatismo, protestantismo, socialismo o simple mercantilismo fenicio. Escoged entre la madre que os llevó en sus pechos. Rubén Darío decía lo mismo. Aquí está España, que quiere rehabilitarse entre vosotros y que os pide en nombre de la vieja común historia que unáis otra vez a ella vuestros destinos. Y luego este mismo señor arzobispo cuenta que, pues eso, que la izquierda, ¿quién te ha visto y quién te ve? Dice, bueno, o la iglesia o los bárbaros. Cuando este autor japonés, el que ha salido antes, el doctor Nitobe, que escribe de historia y de conflictos sociales y de razas, profetiza el choque tremendo del Asia con Europa, y solo ve flotar sobre las ruinas más grandes de la historia la cruz refulgente a cuya luz se reconstruirá
la civilización nueva. Habla de que esto pasó en su diócesis, en Toledo, que 24 socialistas murieron al estrellarse en un barranco el autobús en el que viajaban, que venían de un mitin. Sobre el rudo pecho se les encontró a todos el escapulario de la Virgen o la imagen de Cristo. Veréis cómo los hombres de esta revolución mueren también como españoles, abrazados con el crucificado, con el fundador del catolicismo al que combatían. ¿Recuerdan esto? Ya lo decía Berdiaev y lo decía todos estos líderes de la revolución que iban a confesarse con el Starets y tal y cual. Bueno, pues ustedes verán España, tierra de lentejas, o... Es que este libro toca próximamente, me he acordado, el de León Sestov, lo de la España magnífica, que es la hispanidad. Yo puedo decirles, a cuenta de qué es la hispanidad, les he traído aquí, y me ha costado encontrarlos, estos son los pequeños clásicos bueno, ya terminamos. Son los clásicos en euskera, pues eso, de la lengua vasca. Este es Bernard de Chepare, Linguae Vasconum Primitiae, que este era vasco-francés. Son coplas a la Virgen María y alguna otra cosa. Axular-Guero, nació en la frontera entre Navarra, Francia, está ahí como en un pueblo, pero estudió en Salamanca, donde si no. Son todos, a ver, Axular nació en 1556, Bernard de Chepare en 1470. En Don Iván Egarassi, creo que en castellano esto es San Juan de Luz, no estoy muy segura. Y este es el gran pequeño clásico de la literatura vizcaína, que es el Peru Abarca de Moguel. Bueno, pues la cosa es que yo, no sé si habré sido la única, me he leído estos 3 pequeños textos euskaldunes, vascos. ¿Y cuál no sería mi sorpresa, aunque ya sospechaba que iba a ocurrir antes de leerlos, los leí hace muchísimos años? Ya lo sospechaba, digo, ¿cuánto te juegas a que los clásicos vascos se parecen más a la España tradicional y defienden lo mismo que defiende la España tradicional y no lo que el nacionalismo de hoy defiende? Y estoy segura de que si alguien se molestara en hacer esto mismo respecto a Cataluña, pasaría tal cual. Pues efectivamente, el pequeño clásico vizcaíno, Peru Abarca de Moguel, termina recitando el Padre Nuestro en los 7 dialectos vascos. Y puedo afirmar, porque los he leído, que estos 3 textos, por mucho que sean en euskera, se parecen mucho más a esa hispanidad de la que habla Maestu, que no a todas las tonterías que a mí me enseñaron en las icastolas. Y bueno, pues sin más, a ver qué opinan ustedes. Hasta la semana que viene.